Vamos a hablar, he titulado esta predicación Especial cuidado con estas 7 cosas, porque son 7 asuntos que Dios nos advierte en su palabra con mucha firmeza que Él lo detesta, lo abomina y lo aborrece. Y algunas de nuestras costumbres y de nuestras culturas están tan arraigadas dentro de nosotros que nos cuesta ver que no son de Dios, porque como las hemos tenido toda la vida, nos cuesta verlo. Pero en el libro de Proverbios encontramos este pasaje en Proverbios capítulo 6. Por cierto que los hombres hemos sido convocados ya desde hace 11 días y espero que la mayoría de los hombres en este lugar estamos leyendo el libro de Proverbios, cada día un capítulo de Proverbios, porque necesitamos adquirir sabiduría. Y el libro de Proverbios es el libro de la Biblia que más te va a ayudar a encontrar la senda de la sabiduría. Y ya muchos sabrán que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, si no tienes temor de Dios, olvídate de ser sabio. Si no tienes temor de Dios, la Biblia dice que eres un insensato, un necio. Bueno, no sigo porque te vas a deprimir. Pero si tú tienes temor de Dios, ya has empezado la graduación para tu sabiduría. Entonces, ahí, por cierto, entonces hoy vamos por el capítulo 11 del libro de Proverbios, los hombres, y vamos a terminar ya por allá, por a mediados de enero, habremos terminado nuestra lectura y esperemos ser todos un poquito más sabios. Pero vamos a Proverbios capítulo 6, donde Dios nos habla de algunas cosas, 7 en concreto, que tenemos que revisar y seriamente sacar de nuestras vidas, porque Dios las detesta. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Dice así, ¿lo tienes? ¿Sí? 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina su alma. Alguien me preguntaba en estos días, ¿Dios tiene alma? ¿Qué pone ahí? Que Dios tiene alma, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dice Dios mismo. Dios tiene alma, claro que sí. Porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si yo soy espíritu, alma y cuerpo, Dios tiene que ser algo semejante. O más bien nosotros somos algo semejante a lo que es Dios. 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el hermano, el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, 7 cosas que Dios aborrece y quizá la palabra aborrecer y abominar nos puede parecer muy fuerte cuando es Dios el que aborrece y el que abomina, porque algunos piensan, como Natalia nos ilustraba en el Descubriendo la Verdad de la semana pasada, algunos piensan que Dios es como un Papá Noel, que todo está bien siempre con Dios, porque Dios no va a castigar a nadie y Dios todo lo pasa por alto. No, Señor. Dios, el Dios de la Biblia no es un Dios que cierra los ojos ante el pecado. El Dios de la Biblia no es alguien que mire para otro lado cuando alguien está infringiendo su propia ley, la ley que Dios ha dado. No, Dios tiene que castigar. Dios tiene que ejecutar al que ha pecado. Pero precisamente por eso vino Jesucristo, para no ejecutarte a ti y a mí. Fue ejecutado Jesucristo. Tenía que morir alguien por culpa del pecado y lo hizo Jesús voluntariamente. Entonces, ten muy claro que Dios no tolera el mal, no lo soporta, no convive con el mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es imposible que Dios pueda habitar o cohabitar con el pecado. No puede ser. La sociedad
hoy en día dice, tenemos que ser tolerantes con todo el mundo. Bueno, ¿y qué es tolerancia? ¿Que vamos a admitir todo? ¿Que vamos a admitir que adoctrinen a nuestros hijos y que les digan que pueden ser homosexuales y que pueden ser egoístas y que pueden... No, una cosa es que yo respeto y que cada quien haga lo que quiera con su vida, y otra cosa es ser tolerantes por el pecado, porque Dios dice en su palabra, Números 14 y 18, que de ninguna manera, de ninguna de las maneras, no hay forma humana ni divina que Dios tenga por inocente a un culpable. No lo hay. Entonces Dios va siempre a confrontar el pecado. Por eso muchas veces la gente dice, no, yo creo que Dios no existe. Pero te vuelvo a explicar lo que te he explicado antes, que la gente no tiene problema en reconocer que Dios existe y creó el mundo. De verdad que la gente no tiene problema en creer eso. La gente tiene problema en creer que va a tener que rendir cuenta de sus pecados, que Dios ve lo que hay en el corazón y lo desnuda. Es con eso que la gente tiene problema. Entonces hemos leído que Dios abomina y aborrece estas 7 cosas. Abominar y aborrecer son cosas que me separan de Dios. Cuando yo estoy en alguna de estas actividades, en alguno de estos pecados, es imposible que yo esté cerca de Dios, porque Dios abomina y aborrece estas cosas. Es como si un día tu hijo viene de las brigadas de limpiar barro en Valencia. Habéis visto cómo acabábamos con los trajes llenos de barro y te quiere dar un abrazo. ¿Y tú qué harías? Dice, no, primero vete a la ducha, aséate y después te doy todos los abrazos y todos los besitos que quieras, pero a mí no me toques así. Bueno, ese es nuestro Dios. Dios quiere primero que te limpies para que tú puedas estar con Él, para que tú puedas tener acceso a Él, que es un Dios santo. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios habita en la santidad, y si alguien quiere verle, tendrá que ser santo también. No puede estar manchado de ninguna manera. Y entonces, todas estas cosas te distancian de Dios, producen separación y distancia de Dios. Y seguramente algunos de nosotros podríamos clasificar esas 7 cosas entre algo más grave, como por ejemplo derramar sangre inocente, o algo más leve, como podríamos pensar que son los ojos altivos. Pero Dios dice que las 7 son iguales, porque hay una costumbre en el corazón humano, y es a clasificar por gravedad los pecados. Entonces quizá nos parece muy grave que alguien en la iglesia esté viviendo en adulterio, pero quizá no nos parece tan grave que alguien mienta. Quizá nos parece muy grave que alguien en la iglesia se emborrache, pero no nos parece tan grave ser de ojos altivos. Pero quiero que sepas que a los ojos de Dios estos pecados son todos de la misma, o sea, producen en Dios el mismo rechazo, exactamente el mismo rechazo. Por eso también a la gente le cuesta reconocer que Dios es un juez justo, porque muchas veces cuando vamos a evangelizar en la calle y le ponemos a alguien un ejemplo de cómo Dios perdona, y dice, pero entonces viene un violador y Dios le va a perdonar solo porque le pida perdón en nombre de Jesús. Y dice, sí, no puede ser, porque yo no soy un violador y me van a comparar a mí con un violador. Bueno, pues Dios sí te compara, porque para Dios todos estos pecados producen la misma abominación, la misma abominación. Por favor, no te creas bueno, no te creas bueno, porque si te crees bueno, estás en un problema serio delante de Dios. Va a ser muy difícil que Dios pueda hacer algo contigo. Entonces vamos ya con el primero de esos pecados. Vamos a hablar un poquito de cada uno de esos pecados y vamos a
a orar al final de la reunión, porque la idea es que nosotros podamos estar quitándonos costumbres, quitándonos cosas que quizá no nos hemos dado cuenta que están adosadas a nuestra vida, forman parte de nuestro ecosistema, pero no deben de estar allí porque Dios las detesta. Y esta puede ser la razón por la cual algunos no logran tener una buena comunión con Dios, porque todavía hay un distanciamiento que Dios mismo provoca con su repulsa, con su abominación, con su rechazo hacia estas prácticas. Y entonces quizá si tú eres tan sabio y tan humilde de oír hoy la palabra de Dios y retirar estas cosas de tu vida, arrepintiéndote, entonces tu comunión con Dios va a dispararse, va a mejorar a niveles que no te imaginas. Los ojos altivos es la primera de esas cosas que Dios abomina y aborrece. Y los ojos altivos lo podemos conocer en la palabra de Dios con otro nombre mucho más contundente, que es el orgullo. El orgullo es el pecado el orgullo es el inició en el cielo, pecado que tuvo Satanás. Dice Isaías 14, versículo 13, tú que decías en tu corazón, está hablando, el profeta está profetizando como si Dios hablara a Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Eso es lo que decía Satanás en su corazón. Mira, Satanás no lo decía en voz alta allí en el cielo, pero Satanás en su corazón pensaba, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiero que sepas que todos los pecados tienen la misma raíz y es esta, el orgullo. Quizá por eso está el primero en la lista. Y podríamos hablar del orgullo, mira, una serie de meses. Pero quiero decirte una cosa, cuando Satanás, después de rebelarse contra Dios, porque como Dios conoce el corazón, y estas cosas las decía Satanás en su corazón, no las expresaba, pero estaban en su corazón. Era suficiente con que estuvieran en su corazón. Y entonces Dios lo tuvo que desechar. Dios lo tuvo que sacar de su presencia. Y cuando encontramos a Satanás en la serpiente tentando a Adán y Eva, como Satanás no puede evitar seguir siendo orgulloso porque nunca se ha arrepentido, lo que le dijo Satanás, aquella serpiente, a Eva fue, si tú comes del fruto del árbol prohibido, serás como Dios. El orgullo. O sea, lo que envenenó a Eva fue esa idea asombrosa de poder ser como Dios, de poder llegar a la altura de Dios. Lo mismo que había anhelado en su corazón Satanás. Por eso, cada vez que tú y yo cometemos algún pecado de la índole que sea en nuestra vida, hay algo en nuestro corazón que nos está diciendo, tú te lo mereces. ¿Por qué Dios te va a prohibir hacer esto? ¿Por qué Dios te va a negar este placer? ¿Por qué Dios te tiene que poner cortapisas a tus deseos? Tú eres tu jefe. Por lo tanto, tú haz lo que quieras. Y esa es la voz que grita hoy en día en la sociedad. Este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Esta es mi vida, este es mi dinero. Esto es como yo me organizo. Yo soy mi dueño, yo soy mi Dios, está diciendo la gente en su corazón. Es el mismo pecado. El mundo está infectado de orgullo. Pero por lo que vemos, y si nos lo dice Salomón en el libro de Proverbios, muchas veces en la iglesia vamos a tener que batallar contra esta misma semilla. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos hijos de Adán y Eva. Y cuando nosotros nacimos, dentro de nosotros ya venía esa semilla de orgullo. Por eso en algún momento de tu
juventud, tú pensaste en tu corazón, quizá nunca lo dijiste, a lo mejor sí, pero tú pensaste en tu corazón, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? ¿Por qué tengo que venir a las 11 de la noche a casa? ¿Por qué no me compran lo que yo pido? ¿Te das cuenta? Esa semilla estaba en ti. Tus padres no te enseñaron a rebelarte contra ellos, ni a pensar mal contra ellos, pero esa semilla venía desde Eva. Esa semilla venía desde el jardín del Edén. Esa semilla venía. Y a pesar de que eres cristiano, si tú no cuidas los ojos altivos, esa va a dar un fruto malo en tu vida. Por eso Dios dice, ojo, ¿tú sientes distanciamiento hacia mí? Natalia ha estado orando por eso durante el tiempo de la adoración, proféticamente. ¿No será que hay ojos altivos en tu vida? ¿No será que hay un orgullo que te dice, yo puedo caminar sin Dios? Yo puedo hacer las cosas sin Dios. Mira, y te voy a demostrar con un pequeño test de 3 preguntas cuánto nivel de orgullo y de ojos altivos hay en tu vida. Primera pregunta, para que tú te la anotes allí y te la respondas tú solito. Tapa la respuesta para que no te vea el de al lado, porque a lo mejor te va a avergonzar. ¿Cuántos días de esta semana saliste de casa sin haber orado? Porque allí en tu corazón, la voz de tu corazón, que es la que Dios oye, antes que la voz de tus labios, la voz de tu corazón estaba diciendo, no necesito la ayuda de Dios. No necesito que Dios dirija mis pasos. No necesito que Dios me defienda del peligro. No necesito que Dios me libre de las tentaciones. No necesito que Dios me provea. No necesito que Dios me ayude a perdonar. Hoy puedo salir sin orar. Ojos altivos. ¿Cuántos días de esta semana saliste de casa sin leer la Biblia? Se pone dura la cosa, ¿eh? Pero no es el bingo, tranquilo, que nadie cante bingo. Claro, ya lo sabes todo. Yo ya me he leído la Biblia muchas veces. Yo no necesito. Eso es lo que dice la voz de tu corazón. Y curiosamente Dios tiene la sintonía de tu corazón. Dios escucha todo lo que tu corazón habla. ¿Cuántas veces esta semana has tenido la oportunidad y no la has aprovechado para testificar a alguien de Cristo? Quizá te crees más merecedor que aquel que te habló en el autobús, que aquel que te pidió ayuda en algo y pudiste hablar con esa persona. Quizá tú te crees más merecedor de estar con Dios que Él. Él es, al fin y al cabo, Él es un pobre ignorante. Al fin y al cabo, Él es un pobre pecador. Pero Dios sabe que yo merezco estar con Él. ¿No será eso ojos altivos de nuestra parte? Como aquel fariseo que oraba en el templo y dice, Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo voy a la sinagoga todas las semanas. ¿Será? Bueno, mucho cuidado entonces con los ojos altivos. Y quiero volver a esa pregunta inicial. ¿Tú estás sintiendo como que Dios está distante en tu vida? Revisa los ojos altivos. ¿Te consideras a ti mismo mejor que a los demás? ¿Consideras que tú lo has hecho mejor que otros delante de Dios? Hay tantas maneras de descubrir el orgullo en nuestra vida, pero el orgullo tiene una característica y es que se disfraza súper bien. El orgullo es capaz de disfrazarse de una manera como un camaleón. Se camufla en medio de nuestra vida. Pero al final de esta predicación te voy a decir cómo vas a tener que orar para ayudarte a sacar todas estas cosas de tu vida. Segunda cosa que Dios aborrece y que Dios abomina, la lengua mentirosa. Aquí tendríamos para
Iba a decir 1000 predicaciones, pero eso sería mentir, porque la exageración es mentira. Dios aborrece la mentira porque Él es la verdad. Y cada vez que tú mientes, tú te haces más parecido al diablo y menos parecido a Jesucristo. Y la vida cristiana consiste en ser discípulo de Jesucristo, de manera que cada vez me parezco más y soy más como Jesucristo. Pero si yo practico la mentira, la lengua mentirosa, me voy a parecer más al diablo. Juan 8:44, Jesús está hablando a los fariseos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso no lo decía el bebé del pesebre, ¿no? Nadie se imagina al bebé del pesebre diciendo estas cosas tan fuertes a los religiosos. Pero claro, todo el mundo tenía problema con el Jesús adulto, con el Jesús profeta, con el Jesús maestro, con el Jesús rabino y más aún con el Jesús sufriente de la cruz, por supuesto. Y le decía a los fariseos: vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. El diablo era homicida, incitó a Caín a matar a Abel. ¿Y quiénes eran los que gritaban: crucifícalo, crucifícalo? Los fariseos. Dice: cuando habla mentira, de suyo habla, Satanás cuando habla mentira, de suyo habla lo que es de su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Cada mentira procede del diablo. Cada mentira. Por eso cada vez que tú mientes, te haces un poquito más parecido al diablo. Yo no me quiero parecer al diablo, tú sí. Yo no me quiero parecer. Yo quiero ser confiable. Yo quiero ser alguien que cuando habla la verdad, declara la verdad. Vamos a ponerlo en silencio. Venga, no pasa nada. Los hay que mienten a los padres, que mienten a la esposa, que ocultan cosas. Los hay que mienten a los hijos, los hay que mienten al jefe o a los empleados. ¿Sí? Algunos mienten en los negocios y es imposible que prosperen. Dice Proverbios 6:15, ahí un poquito antes de lo que hemos leído, que hablando de la gente mala que practica los pecados, dice: su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Los que mienten a las personas tratarán de mentir a Dios. ¿Cómo? Bueno, pues diciéndole a Dios que están bien, que no necesitan confesar pecados, que no necesitan corregir cosas en su vida, que todo está bien. Bueno, está bien. Acabarán mintiendo a su líder, acabarán mintiendo a sus pastores, pero quiero que sepas que la persona que más te miente a ti eres tú mismo. La persona que más te defrauda eres tú mismo. La persona que más te va a decepcionar en esta vida eres tú mismo. Nunca mires para afuera, mira para adentro, porque el mal está dentro de ti. Y más bien, arrepiéntete y proponte decir solamente la verdad. Todo el tiempo la verdad. A veces es mejor callar en lugar de decir una mentira. Y a veces uno tiene que ser sabio para callar en lugar de decir una mentira. Tercer asunto: las manos derramadoras de sangre inocente. La sangre inocente, que Dios me está hablando últimamente, y de hecho quiero hacer un estudio de qué significa. Voy a ver si aprovecho estos días de vacaciones y estudio este aspecto a fondo, porque Dios me ha hablado en varios lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre el derramamiento de sangre inocente. Dios lo alerta varias veces, pero podríamos decir así rápidamente que la sangre inocente es la de aquellas personas
que no tienen cómo defenderse. Porque inocente como tal sabemos que no hay nadie en la Biblia. Todos somos culpables a los ojos de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo estoy libre de pecado, yo puedo tirar la primera piedra. Ninguno puede hacer tal cosa. Pero la sangre inocente es la de alguien que no puede defenderse o la de alguien que es justo ante los ojos de Dios. Y está, por lo tanto, alguien que no puede defenderse, alguien que es vulnerable, alguien que debe de ser protegido y ayudado. Y si te das cuenta, en la palabra de Dios hay un hilo constante en Dios queriendo proteger, ayudar y ser muy misericordioso con los necesitados, con las personas, aquel hombre paralítico del estanque de Betesda, que nadie le podía arrimar a las aguas cuando eran agitadas por el ángel, aquellas mujeres viudas, y especialmente las que no tenían hijos y por lo tanto no tenían medios para vivir, aquellos leprosos que estaban excluidos de la sociedad porque con la lepra en aquel tiempo no te podías acercar a ningún trabajo, nadie te iba a dar faena. No podías entrar a la sinagoga, no podías ir a una boda, los leprosos estaban totalmente marginados y Dios, todo el tiempo vemos a Jesús teniendo misericordia de la gente marginada, de la gente sin derechos, de la gente vulnerable, de la gente que no tenía ninguna opción para sobrevivir. Por eso habla la viuda, el huérfano, el extranjero, el menesteroso, el enfermo. Por eso dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu. Esos son los pobres de espíritu. Porque como no tenían nada, estaban dispuestos a clamar. Estaban dispuestos a, ayúdame, Señor, hazme algo. Yo quiero ver, yo quiero ser sanado de mi parálisis, yo quiero ser limpio de mi lepra. Yo quiero alguien que me entienda, alguien que me oiga. Porque nadie les hacía caso. Eran un desecho de la sociedad. Ahora, evidentemente, manos derramadoras de sangre inocente, está hablando de quitar la vida, en término literal, físico, está hablando de arrebatar la vida a alguien, llámese asesinato, homicidio, terrorismo, violencia, matar. Y quiero a este respecto, fíjate, en España, según las estadísticas, en el año 2023, la primera causa de muerte fue aproximadamente 50.000 personas que murieron por problemas relacionados con el corazón. 50.000 personas en el año 2023 en España. Pero lo que no aparece en esas estadísticas es el número de abortos, porque no se consideran muertes. Según el Ministerio de Sanidad español, se llama interrupción voluntaria del embarazo. IVE. Qué bonito el nombre, ¿verdad? Parece un impuesto. Pero resulta que es un asesinato. Y para mí es el caso más flagrante de derramar sangre inocente. No sé si habéis visto alguna vez un vídeo de cómo es una práctica abortiva. Es aterrador. O sea, ¿cómo pueden decir que un feto no es una persona? Si cuando le inyectan los químicos o cuando introducen esos aparatos para desmembrarlo, o sea, el feto trata de defenderse. ¿Cómo pueden decir que no es una persona si hasta el corazón se oye desde las primeras ecografías? Que va a toda pastilla. Habéis oído los papás, ¿verdad? ¿Cómo pueden decir que no hay vida si el salmista dijo, mi embrión, no el feto, el embrión, vieron tus ojos? Pero hoy le llaman interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sabes cuántos abortos registrados hubo en España en el año 2023? 100.000. 100.000 abortos registrados. Seguramente la cifra sea un poco más alta. Claro, ¿cómo va a poder España como nación acercarse a Dios si estamos plagados de derramamiento de sangre inocente? Que nadie te venda
otra cosa, por mucho que haya un ministerio de la igualdad y un ministerio de sanidad que regala píldoras abortivas a las chicas de 16 años, por mucho que la ley permita a una chica de 16 años abortar sin el consentimiento y la firma y el conocimiento de sus padres, por mucho que todo eso lo promuevan los gobiernos, que nadie te engañe, un aborto es derramar sangre inocente. Para mí no hay una sangre inocente más clara que esa, quizá la de los mártires, los de la iglesia perseguida, pero en comparación muchos menos. ¿Cuántos abortos habrá en el mundo al cabo de un solo día? Ahora, ese derramamiento de sangre inocente para Dios es tan atroz, tan abominable como los ojos altivos, como el orgullo. Es algo que Dios marca a distancia. Dice, no, hasta que esto no se quite, aquí no va a haber comunión conmigo, no puede haber cercanía, no puede haber un trato amable con alguien que está dispuesto a derramar sangre inocente. Y cuando alguien derrama sangre inocente, una mujer, aunque vaya sola a la clínica, pero quizá hay una familia detrás que apoya la decisión, quizá hay una pareja, un esposo, un novio que apoya la decisión. Por supuesto hay un médico que lo practica, por supuesto hay un gobierno que lo apoya y que lo financia. Por supuesto, no es solamente la persona. Ahora, la buena noticia, evidentemente, porque puede haber alguien aquí que en algún momento de su vida haya practicado un aborto o haya sido parte de un proceso de aborto. Bueno, quiero que sepas que ese pecado no es diferente al del orgullo, al de la mentira, al de la envidia, y que si tú te arrepientes, para Dios será como si nunca hubieras pecado. Esa es la excelente noticia. Ese es el corazón de Dios. Porque no queremos que aquí alguien se sienta mal y se quede mal. Queremos que se sienta mal por su pecado, pero que sepa que con Dios, en Cristo Jesús, todo está solucionado. Todo absolutamente. Ahora, hay una forma de matar y de arrebatar la vida que es muy común hoy en día y que es la calumnia y la acusación, la injuria, el señalamiento, la ofensa, el insulto. Hoy en día vivimos en esta sociedad donde insultar es gratis, acusar es gratis. Solo tienes que pásate un día por un campo de fútbol y ponte en la grada ahí y observa no el partido, lo que dice la gente. O sea, pobres árbitros, pobres jugadores. Mira las redes sociales. Mira las redes sociales de los cristianos. Y es impresionante la gente cómo tira los cuchillos, cómo entra en unas acusaciones gravísimas. Mira los programas de salseo de la televisión y tú te vas a dar cuenta que ahí lo único que hay es hablar y hablar y hablar sin pruebas de ningún tipo, opiniones defenestrando a todo el mundo. Ahora, peor aún, mira un debate del Congreso de los Diputados. Que fascista, que bueno. Se dicen de todo. Y deberían de ser los más cuidadosos para hablar. Por eso, cuida tus palabras, porque de todo lo que tú digas, tú vas a dar cuenta delante de Dios, como nos enseñó Jesús en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todas tus palabras, hemos hablado que hay una voz del corazón y hay una voz de tus labios, y todo queda registrado, y de todo tendremos un día que presentarnos delante de Dios. Mateo 5:21 en adelante dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno
de fuego. Esto es muy tremendo y muy claro. O sea, Dios dice, si tú con tus palabras estás maldiciendo, no, es que a mí me gusta decir las verdades a la cara. Si tú con tus labios estás maldiciendo, y especialmente a los hermanos en la fe, que sepas que Dios abomina tus palabras. Dios le repugna esa actitud. Y eso en tu vida está provocando que tú no puedas tener comunión con Dios. Está provocando que tú no accedes, no tienes, no hay manera de entrar a la presencia de Dios. Porque tu boca está muy acostumbrada. Claro, es muy bonito venir delante de Dios y decir, yo te adoro, tú nunca llegas tarde, y veo al hermano y le digo, tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso, tú eres... Y quizás sea verdad, ojo, quizás hasta sea verdad, pero revisa, porque quizá lo que tienes que hacer es perdonar, como dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de algún conflicto con tu hermano, no vayas a dejar la ofrenda. Apártala un momentito antes de presentarte a Dios. Ve donde tu hermano, perdónale, reconcíliate, sana la herida y después, ahí sí, retoma tu ofrenda y se la llevas a Dios. Porque si no, esa ofrenda es a los ojos de Dios. Abominación. Abominación. Si yo he visto gente que dice, no vengo a la iglesia porque un día me dijeron que no me siente allí sino allá. Y a mí, ¿quién me digo, pero qué? ¿Cómo? Pero por favor, ¿dónde estamos dejando los principios de Dios? Cuarto asunto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y creo que un gran déficit de los hijos de Dios es cuidar el corazón. Cuidar el corazón. Porque qué pocos cuidamos el corazón. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, cuando tú en tu corazón guardas cosas podridas, no vas a poder evitar que un día tu lengua pronuncie todo eso, verbalice todo eso. O sea, no se puede odiar sin acusar. No se puede envidiar sin querer arrebatar algo del otro. Lo que hay en tu corazón va a dar un fruto y va a salir. Y el fruto no te podrá sorprender. O sea, si tú en tu vida ves un fruto malo, lo que tienes que pensar no es quitar esa manzana podrida. Lo que tienes que mirar es qué hay aquí dentro. Porque lo que está aquí dentro es lo que hace que salga la manzana podrida y que dé un fruto podrido. Si dices que eres buen trabajador, pero te echan de todos los trabajos, ese es el fruto, te echan de todos los trabajos. Y tú dices, ay, qué mala racha tengo. No, mira a ver qué hay en tu corazón. Es que ya me han puesto con 3 líderes y ninguno me entiende. ¿Qué tal si revisas tu corazón? Contesta, no vaya a ser que te ha tocado la lotería. Si tú dices que eres buen líder, pero los discípulos no te llegan a la célula, y ese es el fruto, pues entonces revisa tu corazón. Si dices que eres generoso, pero nunca das nada. Dices que eres generoso, pero nunca das nada, pues revisa tu corazón. Si amas a Dios, pero te cuesta alabarle, y el fruto tuyo de adoración es este, pues entonces revisa tu corazón, porque allí hay algo que está produciendo un fruto que es una evidencia.
Pero el problema no es el fruto, o la raíz, no es donde tú tienes que mirar de atajar, no es al fruto, es aquí dentro. Si tú dices que Dios es lo primero, pero te cuesta diezmar. En estos días estamos elaborando el listado para los que habéis pedido el certificado de Hacienda, ¿no? Para hacer la declaración de Hacienda. Y entonces Kathleen y Marcela me pasan el listado y yo digo, pero si esta persona ha diezmado una vez en todo el año. Pero no porque haya llegado ahora en diciembre. Es que, claro, si ha llegado en diciembre, pues lo normal, que haya diezmado solo una vez. Y digo, ¿y quiere el certificado? Bueno, se lo hacemos porque yo no tengo ningún problema. Pero, hombre, si tú dices que Dios es lo primero en tu vida, pero no eres ni siquiera constante en diezmar y darle lo primero a Dios, pues revisa tu corazón, porque el fruto no es de amor. ¿Confías en Dios? Yo confío en Dios, pero estás desesperado, estás empastillado para poder dormir. ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu reposo en el Señor? ¿No? Si dices que toda tu vida está bien, pero hay familiares con los que no te vas a ver en estas fechas, porque no me puedo sentar a la mesa con fulano, con mengano, porque aquel me debe dinero, porque aquel un día me insultó, porque aquel se metió con mi hijo. Entonces tú dices que estás bien, pero el fruto es otro. Pues más bien revisa tu corazón y vas a encontrar que allí lo que hay es amargura y necesitas perdonar y necesitas pasar por alto, porque el fruto que se está manifestando en tu vida es porque esa semilla de mal fruto es la que está en tu corazón. Sexta cosa, creo, ¿no? Quinta. Bueno. Los pies presurosos para correr al mal. Pies presurosos, pies rápidos para correr al mal, tiene que ver con gente insensata, con gente que hace locuras, que les falta cordura, gente que se mete en líos tremendos porque no se ha puesto un poquito a pensar en las consecuencias, en lo pertinente de las cosas. No se ha puesto a preguntarle a Dios, Señor, ¿lo hago? ¿No lo hago? Presurosos para correr al mal. El mal es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Mal no solamente es robar un banco. Mal es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Y si tienes inclinación para el mal, para lo que no es la voluntad de Dios, y ya te has acostumbrado a reaccionar solamente cuando te has estrellado contra la pared, pues yo te aconsejo que le pidas a Dios como el salmista, que le pidas sabiduría y que le digas, Salmo 119, 36, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios, a tu ley, a tu palabra, y no a la avaricia. ¿Quieres aprender sabiduría? Lee el libro de Proverbios, pero léelo y absórbelo y ponlo en práctica y medita en lo que pone allí. Estás todo el tiempo apresurado a cosas que acaban en apresurado a desastre. Pues hombre, antes de actuar y antes de hablar, piensa en las consecuencias. Párate un momento y di, a ver, si yo hago esto, si yo me endeudo para comprar esto, a ver, dentro de 3 meses, ¿cómo voy a estar? ¿Qué va a pensar mi mujer? ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Qué opina Dios de esto? ¿Dónde me veo yo con esta decisión que voy a tomar hoy? Así como tan a la ligera, ¿dónde me veo yo dentro de un año? ¿Qué habrá traído esta decisión a mi vida? ¿A dónde me va a llevar esta decisión? Porque hay gente que actúa hoy sin pensar en el mañana. No saben y se están metiendo en un precipicio, pero como hoy todavía no están cayendo, no pasa nada. Y acabo de ver una señal que pone calle cortada, pero no pasa nada. Tú sabes que ha habido gente que ha acabado en un pantano con el coche porque no le hizo caso a las señales y se metió en una carretera prohibida. Bueno, eso es lo que le pasa a los pies presurosos que corren al mal. Y hay gente que se casa sin saber dónde se mete, sin saber si está dispuesto
a morir a sí mismo, sin saber si está dispuesto a poner a su familia a un lado para formar ahora su familia. Hay gente que se mete en deudas, en tarjetazos y en estas fechas mucho más, porque por eso viene la famosa cuesta de enero. La cuesta de enero no es todos los turrones que te has metido. La cuesta de enero es que te has puesto a gastar con la tarjeta de crédito para regalar cosas que tus familiares no necesitan y que no tienes el dinero para comprarlas. Ahí viene la cuesta de enero. El llanto y el crujir de dientes después. Bueno, vamos a las dos últimas. Y fíjate qué interesante que hasta aquí Dios nos ha hablado de pies, de manos, la lengua, los ojos. Bueno, ahora viene la lengua. El testigo falso que habla mentiras. Hay una clase de mentira que es testificar falsamente contra alguien. Y normalmente al testificar falsamente contra alguien le estoy perjudicando y probablemente incluso me estoy beneficiando yo. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Dice el Salmo 15, que te lo recomiendo, que te lo detalles luego bien mientras vayas caminando para casa. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Te das cuenta que estamos hablando de estar cerca de Dios? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? ¿Quién podrá estar con Dios así juntito, pegadito a Dios? ¿Quién podrá tener comunión con Dios? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Todos esos son los que pueden estar cerca de Dios. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Quien su dinero no dio a usura. Aquel que contra el inocente no admite cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero lo más impresionante es que si alguien está metido en estas dinámicas de testificar contra otros, con mentiras, entonces tú no puedes estar en el tabernáculo de Dios. Tú no puedes habitar donde Dios habita. No puedes estar junto a Dios. Y hay un tipo de testigo falso moderno que es defender o testificar mentiras contra Dios. Y quiero ponerte algunos ejemplos para que tú sepas por dónde van estos tiros. Y mientras los músicos pueden ir subiendo. Por ejemplo, Charles Darwin, a los ojos de Dios, es un testigo falso. ¿Por qué? Porque él expuso la teoría de la evolución de las especies en contra de lo que dice Génesis, que Dios creó el mundo, los hombres, los animales, las plantas y todo lo creado. Los que defienden la teoría del Big Bang, que por cierto fue impulsada por un sacerdote católico, qué tremendo, como origen de la creación del universo. Bueno, si tú, mira, una cosa es que en la escuela o en la universidad te enseñen la teoría de la evolución de las especies o la teoría del Big Bang. Teoría, ¿estás oyendo bien? Así ponen los libros que ellos mismos editan. Teoría. Es una teoría, pudo haber sido así, pero algunos hoy en día ya lo toman como doctrina. Y me encuentro cristianos que tienen la Biblia delante donde dice que Dios creó el mundo y todo lo que existe en 6 días y aún siguen creyendo que el hombre viene del mono. Que el mundo se creó por una explosión que hubo de gases que estaban hiperconcentrados y que no sé qué y que no sé cuántos. Pero si es que la palabra de Dios dice otra cosa. Estas teorías son testigos falsos contra Dios y la verdad de Dios. Los que defienden el matrimonio con personas del mismo sexo son testigos falsos contra Dios. Los que defienden las políticas y las ideologías de igualdad de género
son testigos falsos contra Dios. Es algo abominable. Y esa es una de las razones por las que nosotros iniciamos nuestra guardería aquí en la iglesia de lunes a viernes, para sacar a nuestros niños de toda esa basura que es abominable y debería de ser para nosotros también abominable, como lo es para Dios. Los que dicen que Jesucristo no es Dios, eso es un testimonio falso contra la verdad de Dios. O los que dicen que la Virgen María es intercesora, corredentora, juntamente con Jesucristo. Eso es un testigo falso contra Dios y contra su palabra. O los que dicen que no es necesario congregarse, también. Testificar falsamente a los ojos de Dios es muy grave y me separa de Dios. Quédate con eso, por favor, me separa de Dios. Ahora, el último punto que nos habla Proverbios capítulo 6, allí es el que siembra discordia entre hermanos. La Biblia, en contraste con esto, nos habla de la enorme bendición que es ser pacificadores. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, Mateo 5:9, porque serán llamados hijos de Dios. Pero no es poco frecuente que en la iglesia encontramos gente que siembra discordia entre los hermanos, o familias, gente que siembra discordia en medio de su familia. Hacer la paz es una característica de los hijos de Dios. Pero hay gente que con sus comentarios, sospechas, acusaciones, críticas, actitudes, siembran la discordia. Y si tú siembras discordia, ¿qué crees que va a salir allí? Va a salir división, va a salir enemistad, va a salir más discordia, porque uno acusa y el otro vuelve y acusa. Destruir la familia o destruir la iglesia con divisiones es algo repugnante ante los ojos de Dios. Y te voy a decir algo valiosísimo. Nosotros muchas veces oramos: Padre, hágase tu voluntad, ¿verdad? ¿Tú oras así alguna vez? ¿Sabes que para que se haga la voluntad de Dios es absolutamente imprescindible que haya unidad entre los que quieren hacer la voluntad de Dios? No podemos hacer la voluntad de Dios como iglesia si no estamos unidos, si no estamos unánimes. Pentecostés vino cuando la iglesia estaba unánime. El Señor Jesús oró por sus discípulos: Señor, yo te ruego que sean uno para que el mundo crea. Y a veces salimos a evangelizar, y a veces hacemos programas en la iglesia, y tenemos cosas para nuestros niños pequeños, y estamos queriendo alcanzar el mundo para Cristo, pero si no estamos unánimes, unidos, sino que hay discordias de algún tipo entre nosotros, no vamos a poder alcanzar el objetivo. ¡Qué pena! Por eso a mí me asombra que a veces dentro de la iglesia haya gente que no se habla con otros, haya gente que todavía mantiene el rescoldo de la división en su corazón. Mira, a mí una vez escuché a nuestra pastora Emma que le estaba explicando a alguien por qué no celebramos la Navidad. Porque a veces a la gente le cuesta un poco esta parte. Y ella dijo algo que a mí me encantó. Ella no se puso a hablar que si el origen es pagano, que si colgaban testículos en los árboles. No. Ella dijo: ¿sabes por qué no celebramos la Navidad? Porque nuestro pastor ha dicho que no la celebremos. ¿Te das cuenta? Qué fácil el resumen. ¿Qué estaba diciendo ella? Pues por el bien común voy a hacerlo. Ahora, que ¿por qué tenemos que ir a un congreso en el redil si allí se duerme muy incómodo y hay mosquitos? Pues porque es la visión de la iglesia. Que ¿por qué me tienen que poner a servir si yo vengo a la iglesia a descansar, que trabajo toda la semana? Pues es la visión del reino de los cielos. Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, por la unidad. Vamos a guardar la unidad. Y si guardamos la unidad y no sembramos discordia, entonces, porque cordia viene del corazón, no. Entonces, si guardamos la unidad, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Pero tristemente, si no guardamos la unidad, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Y quizá por eso la iglesia avanza despacio en la sociedad. No es porque la sociedad está muy fría y muy alejada de Dios, a lo mejor es porque nosotros no estamos lo suficientemente unidos en nuestro corazón en un mismo sentir. Y nos importa más nuestra opinión que alcanzar el mundo para Cristo. ¿Podrá ser eso? ¿Será? Yo creo que sí. Yo creo que sí.